un curso que siempre vamos a manejar estas patologías en los neonatos. Así es que felicitaciones por la organización y muchísimas gracias por la invitación. Entonces, primero quiero ver si están viendo mi presentación. Espérense un Sí, se ve ratito que perfecto. voy a Se ve poner y se aquí el escucha muy bien. puntero. ¿Ven el puntero también? Es un poquito chiquito, pero a ver. Sí, sí, ¿Se un ve? poco chiquitito, pero sí se ve, sí. No, este está muy grande. A ver, un ratitito. Mm, La flecha mejor entonces. ¿Ven la flecha? Sí, perfecto. Ya, perfecto. Entonces, bueno, vamos a hablar de un tema que personalmente me encanta, que es convulsiones en neonatos. Porque siempre que vemos a un niño que viene por convulsión, tenemos que saber en qué tenemos que pensar. ¿Qué tengo que buscar en un niño que viene, en un lactante sobre todo que viene por convulsiones? Entonces la charla se trata de eso el día de hoy. No tengo conflictos de interés y el objetivo de la charla va a ser conocer las patologías más frecuentes que debemos buscar en un lactante con convulsiones. Pero, ¿qué es lo primero que debo saber antes de enfrentar una resonancia magnética en un lactante? La historia clínica. Yo tengo que saber por qué viene mi paciente. Si tiene fiebre o no tiene fiebre, si un niño que nació sin complicaciones, o es un niño que nació a término, pretérmino, si nació por cesárea, si tuvo algo hipoxia neonatal, porque toda esa información va a ser muy importante para yo poder orientarme y saber qué cosa voy a buscar en este niño. Y me va a orientar también cuando a veces no sabemos si estamos frente a una patología metabólica o una patología de hipoxia severa. Me va a ayudar a saber si es que el niño pues tuvo un evento típico de hipoxia neonatal, y un niño, un parto distóxico difícil, o fue un pacientito que nació normal, que los primeros días, que el primer día no convulsionó, segundo no convulsionó y convulsionó al tercer o cuarto día. Todo eso me va a ayudar mucho para yo poder orientarme a enfrentar una resonancia magnética en un niño con convulsión, un lactante con convulsión. Entonces vamos a hablar eh, de una manera un poco amplia, no muy detallada, porque el tiempo es corto de 20 minutos. Espero no demorarme mucho para no dilatar la sesión. Pero vamos a hablar de estas patologías más frecuentes que vamos a ver. Hipoxia neonatal y otras etiologías vasculares. Voy a hablar una cosa muy básica, muy corta, porque ya Sara nos habló de una manera muy amplia, muy extensa respecto a la hipoxia neonatal. Pensemos en malformaciones cerebrales, infecciones, errores innatos del metabolismo, algunos ejemplos, y facomatosis. Entonces recordemos, por favor, cuando veamos un niño que viene por convulsión en lactante, lo primero que tengo que pensar y preguntar a la mamá: señora, ¿su parto fue normal? ¿Alguna complicación? ¿El niño respiró rápido cuando nació? ¿No es cierto? Porque ya tenemos los diferentes patrones que muy bien los ha explicado Sara respecto a si la hipoxia es severa, prolongada o aguda, ¿cierto? Este es el caso de un niño de 5 días de nacido que viene por parto vaginal distóxico, con parto prolongado y convulsiona el primer día de nacido. Podemos ver que hay una alteración de señal en T2. Si bien la sustancia blanca tiene una alta señal en T2 en un lactante porque tiene mucho componente líquido, esta sustancia blanca tiene una mayor señal que lo que yo esperaría ver. Además, encontramos focos de restricción en la difusión a nivel de ambos lóbulos frontales, también en parte del cuerpo cabelloso en la región posterior, y algunos focos de microsangrado en la secuencia de susceptibilidad magnética a nivel del lóbulo frontal derecho, en este niño que tuvo una hipoxia neonatal, un paciente a término. A diferencia de un paciente prematuro, que el mecanismo de las hemorragias intraventriculares va a originarse igual va a tener un origen de hipoxia, porque el sistema regulatorio vascular en el cerebrito de los recién nacidos prematuros es todavía inmaduro, y vamos a encontrar pues las hemorragias germinolíticas, las hemorragias que son extensas y ingresan al ventrículo, pueden asociar una dilatación o pueden también asociar sangrado en el parénquima cerebral, como en este caso a nivel del lóbulo, la región medial del lóbulo frontal y parietal del hemisferio cerebral izquierdo. Vamos a encontrar focos de sangrado en la matriz germinal a nivel de la unión caudatolámica izquierda y en ambos ventrículos laterales. Aquí en la secuencia de susceptibilidad magnética podemos ver de, de mejor forma el artefacto de susceptibilidad magnética intraventricular. ¿Hay un micrófono prendido? Pero quería hablarles también de que no solamente, si bien tenemos estos patrones o estas causas de convulsión que tienen un origen vascular, ¿no? En caso de hipoxia, un recién nacido a término y de un recién nacido pretérmino, también tenemos los niños que vienen por trastornos de la coagulación, que pueden tener sangrados en el parénquima cerebral y venir por convulsiones. Deficiencia de proteína S, C, ¿no es cierto?
pacientes que tienen algún trastorno, otros trastornos de la coagulación, pacientes que les condiciona trombosis vasculares y por lo tanto una hemorragia, un infarto hemorrágico, o que tengan alguna anomalía vascular de fondo muy pequeña, que a veces es difícil determinarla, ¿no es cierto? O un cavernoma que sangró. También debemos pensar en estas patologías. En este caso, este niño era un lactante que venía por sepsis, por foco abdominal, que tenía trastorno de la coagulación y acude por convulsión, se le hace su resonancia magnética y podemos ver un hematoma en el lóbulo temporal derecho, ¿no es cierto?, de señal heterogénea en T2 con artefactos de susceptibilidad magnética en la secuencia SI y en la secuencia SUI y alta señal en la periferia del hematoma en T1. Podemos ver en la angioresonancia que las estructuras vasculares estaban desplazadas, la arteria cerebral media estaba desplazada, pero no había trombosis ni anomalía vascular en este niño, en este lactante. La segunda patología que quiero que se lleven, por favor, son los errores innatos del metabolismo, que es una lista amplia y no pretendo hablar de todos porque es una charla, el tiempo que tenemos es corto, pero siempre debemos pensar en error innato del metabolismo en un niño en el que nació bien, no hubo mayor complicación, pero en el transcurso de los días empieza a deteriorar y convulsiona en este caso, ¿no? Voy a ponerles algunos ejemplos. La enfermedad de jarabe de Arce, que tiene muchas formas de presentación. Normalmente vamos a ver que estos niños llegan la primera semana de vida, van a tener pobre lactancia, vómitos, convulsiones y pueden llegar inclusive hasta con coma. Y en la resonancia magnética vamos a encontrar afectación de las zonas mielinizadas o que estén en vías de mielinización como la sustancia blanca periventricular, cerebelo, región posterior de la protuberancia, mesencéfalo, brazo posterior de la cápsula interna, que son zonas ya mielinizadas en estos pacientes. Podemos encontrar en la espectroscopía elevación del lactato y disminución del N-acetilaspartato. Esta es una lactante de 2 semanas que acude por encefalopatía y convulsiones y podemos evidenciar aquí cómo la cápsula interna está edematosa con restricción en la difusión, los centros semiovales también que ya se encuentran mielinizados, muestran restricción en la difusión, miren el mesencéfalo, las radiaciones ópticas también, la alteración de señal en T2 de la sustancia blanca en este pequeño y podemos observar mayor alteración, efecto tumefactivo y edematoso a nivel del tronco encefálico donde ya encontramos zonas mielinizadas. En el estudio de espectroscopía, disminución del N-acetilaspartato e incremento del lípido de lactato en este niño. Otro ejemplo de enfermedad metabólica, la aciduria glutárica tipo 1, que suelen llegar a estos niños con encefalopatía aguda, macrocefalia, distonía, coriotetosis y tienen un deterioro neurológico. Estos niños normalmente nacen bien, no tienen mayor complicación y el segundo, tercer, cuarto mes empiezan con trastornos neurológicos. Y en la resonancia magnética lo que vamos a encontrar es un aumento de las cisuras sirvianas, incremento de señal en T2 de los ganglios basales, retardo en la mielinización y también hematomas subdurales crónicos. Esto porque estos niños, debido a la atrofia cerebral, empiezan a desarrollar higromas subdurales y cualquier mínimo golpe hace que las venas subdurales puedan romperse y sangren. Y es un diagnóstico diferencial muy importante de maltrato infantil, no trauma no accidental. Ok, entonces si tenemos un niño con incremento de los valles silvianos, afectación de ganglios basales y macrocefalia, pensemos en acidura glutárica tipo 1. Este es un paciente ya de 9 meses que viene por convulsiones y macrocefalia y podemos evidenciar que hay una pérdida del volumen del parénquima encefálico. Tenemos aquí las colecciones subdurales adyacentes a ambos hemisferios cerebrales. Miren la restricción de la difusión en los ganglios basales, globos pálidos en este caso, sustancia blanca de los lóbulos frontales. Miren la alteración de señal, alta señal en T2 de este pequeñín en el corte axial y en el corte coronal. Los ganglios basales siempre deben verse oscuritos, no deben verse dematosos o blancos, ¿no? O hiperintensos. La deficiencia de cofactor de molibdeno es un diagnóstico diferencial muy importante de las encefalopatías hipóxico-isquémicas, ¿no es cierto? Cuando vemos una resonancia magnética con cambios por hipoxia severa en los pacientes. Normalmente lo vamos a encontrar los primeros días de vida, el niño viene por convulsión y la resonancia magnética, los hallazgos van a ser muy similares al de una hipoxia neonatal. Sin embargo, en este caso no tenemos el dato clínico de que el niño haya tenido un parto distóxico, un parto difícil o una hipoxia neonatal. Y por eso es muy importante siempre hablar con los neonatólogos, que ellos nos van a orientar mucho también en lo que piensan, cómo encontraron al niño cuando nació, si hizo o no hipoglicemia neonatal, que es otra de las causas también que vamos a estudiar o vamos a revisar el día de hoy. Este es un niño de 14 días que acude por encefalopatía perinatal y convulsiones y podemos observar, miren, la disminución del volumen del parénquima encefálico, la alteración de señal severa en ambos hemisferios cerebrales que muestran alta señal en T2. Miren la restricción en la difusión de este pequeño que tiene ya 14 días. Miren, una restricción de la difusión permanente o persistente
que ya nos hace, nos orienta más para algo metabólico, porque recuerden que cuando es un evento hipóxico, ¿no? Que se supone fue por el parto, no deberíamos tener más de 10 días la restricción en la difusión, pero en este niño de 14 días persistía una restricción importante de la difusión en el parénquima cerebral. La enfermedad de Zellweger, que es un síndrome cerebro-hepatorrenal, estos niños vienen por convulsiones y tienen pobre succión también, y vamos a encontrar en la resonancia magnética quistes periventriculares, polimicrogiria en los valles silvianos y también ventriculomegalia. Aquí en este ejemplo podemos, de este niñito de este bebé de 4 semanas, que viene por convulsión también y pobre succión con deterioro neurológico, podemos observar la polimicrogiria en los valles silvianos en este pequeño, los quistes ventriculares en este bebé, y aumento de la amplitud de los ventrículos laterales. No presenta esta patología de restricción en la difusión, pero es causa frecuente de convulsión. Quería hablarles también de la hipoglicemia neonatal, que al final tiene un fondo metabólico porque no tenemos un buen aporte de azúcar en sangre en los bebés. Y muchas veces la historia clínica es que la mamá me dice, doctora, mi hijito nació bien, sin complicación, pero lo llevé a la casa y no quería lactar. No lactaba, doctora, no lactaba. Y al tercer, cuarto día empezó a convulsionar y lo traje. Entonces ya yo tengo que pensar en una hipoglicemia neonatal. Y muchas veces también el neonatólogo, el pediatra nos lo colocan en la orden médica cuando piden este examen. Lamentablemente estos niños como no, aquí en Perú no tenemos resonadores pues en todas las instituciones, y es un diagnóstico que la historia clínica le hace sospechar al médico tratante, le pide la resonancia magnética. Y muchas veces, o el papá es de provincia, se va, ya no puede esperar la cita, que es muchas veces prolongada para el estudio de resonancia magnética, y regresa cuando ya es grande, y por eso tenemos ya nosotros los casos, digamos, la secuela de hipoglicemia neonatal con pérdida del volumen a nivel con la parieto occipital, ¿no es cierto? Con ulegiria, que es esta retracción de los giros con cambios glióticos en la sustancia blanca córtico-subcortical de alta señal en FLAIR-IT2. Pero aquí les pongo un ejemplo de la literatura donde lo que podemos ver en un paciente que viene pues con el cuadro convulsivo, en el cuadro agudo por hipoglicemia neonatal, donde vamos a encontrar estas áreas de restricción en la difusión en el paciente con alteración de señal en T2 y que muestra alta señal a nivel córtico subcortical en este niño. Las malformaciones cerebrales como causa de convulsión, no podemos dejar de hablar de las malformaciones del desarrollo cortical cerebral. Recuerden, por favor, que estas se producen porque hay diferentes mecanismos, ¿no? Recuerden que las células se originan en la matriz germinal a nivel de las paredes ventriculares, donde vamos a encontrar muchas células, ¿no es cierto? O pocas células. Estas células son las que van a viajar hacia la corteza. Entonces, si tenemos mucho componente celular, vamos a tener las macroencefalias, ¿no es cierto? Sí, pero si hay apoptosis incrementada de estas células o hay muerte celular incrementada de estas células de la matriz germinal, el parénquima va a ser de menor volumen, ¿no es cierto? Estas células luego van a migrar a la corteza cerebral y en este camino hacia la corteza cerebral pueden algunas neuronas quedarse o mal posicionarse y me dan las heterotopias, por ejemplo, en este tipo de pacientes por este mecanismo de migración neuronal. Y también pueden llegar a la corteza, pero no se forman bien, se forman mal, ¿no? Las capas de la corteza cerebral son mal formadas, ahí tenemos, por ejemplo, las polimicrogirias. Entonces, tenemos que considerar los mecanismos de la migración neuronal, que puede ser por aumento o disminución de la proliferación celular, porque la migración neuronal no fue la correcta y porque no se organizaron bien a nivel de la corteza. Son los mecanismos principales de las malformaciones cerebrales. Aquí les pongo un cuadro resumen de las diferentes malformaciones del desarrollo cortical en las que tenemos que pensar y que son causa de convulsión y retardos en retardo psicomotor en nuestros niños, retardo mental en los niños, dependiendo del grado de afectación de cada una de ellas. Y les voy a hablar solo o poner ejemplos solo de alguna de ellas, porque son varias y esta charla merita una charla completa o varias charlas para hablar de diferentes tipos de malformaciones del desarrollo cortical. Y aquí tenemos un lactante que viene por cuadriplegia espástica y convulsiones, donde podemos encontrar una lisencefalia clásica. Miren, no hay giros, ¿no es cierto? Tenemos el patrón típico en doble banda de heterotopia, el ventriculomegalia. Y estos niños pues vienen con retardo mental y convulsiones permanentes o refractarias a tratamiento, ¿no es cierto? Este es otro niño, un lactante que viene por convulsiones, donde podemos observar que tiene una esquisencefalia leve abierto, clásico para diferenciarlo de poroncefalia.
es que la corteza cerebral recubre el canal que comunica el ventrículo con el espacio subaracnoideo en estos pacientes aquí en corte axial T1, corte axial T2 y corte coronal. Miren esta comunicación y siempre la corteza que recubre, ¿no? La corteza tiene un patrón de polimicrogiria a nivel del canal de la esquisencefalia. No nos olvidemos de las facomatosis, que no son raras, las vemos con cierta frecuencia. Las más frecuentes que producen convulsión, esclerosis tuberosa y Sturge-Weber en nuestros lactantes. Este es el caso de un neonato que cursa con convulsión. Miren, en la ecografía podemos ver los nódulos subependimarios acá, que se pueden observar aquí en la ecografía de forma bilateral. Y aquí en la resonancia magnética, en el control que se le hizo posterior, podemos observar los múltiples nódulos subependimarios en este niño, además de los tubers subcorticales, que en este cerebro que ya está en una milinización avanzada lo podemos ver de alta señal en T2 y baja señal en T1, pero si esta resonancia lo hubiésemos hecho en el lactante de 2 semanas o 3 semanas, hubiésemos visto esta zona de baja señal en T2 y el tuber de alta señal en T1. Entonces miren cómo la milinización o la milinización cerebral en los niños, conforme avanza, me cambia también la señal de los tubers corticales en los niños con esclerosis tuberosa. Este es un niño que viene con mancha de vino porto y viene por convulsiones y donde podemos encontrar una angiomatosis leptomeningia que aquí muestra múltiples áreas cálcicas, pérdida del volumen y alteración de la morfología del lóbulo frontal en el derecho en este paciente, afectación también parcial del lóbulo frontal izquierdo. Podemos observar aquí en la imagen axial T2 que tiene la alteración marcada de la corteza y del parénquima cerebral con menor volumen, más afectado el lado derecho que el izquierdo, pero el izquierdo también, miren, tiene zonas como de polimicrogiria en el lado izquierdo, y en la resonancia y en las imágenes contrastadas podemos ver la captación de la leptomeninges, aquí evidenciándonos una angiomatosis leptomeningia en este paciente con Sturge-Weber. En las infecciones, también recordemos que la infección es una causa frecuente de convulsión, pero el niño viene por fiebre. La historia clínica es de convulsión. Mi hijo nació normal, no tuvo ningún retraso, doctor, es un niño neurológico, nació normal, sin complicaciones en el parto, pero a las 3 semanas viene por fiebre y convulsiona, ¿no es cierto? Entonces tenemos que pensar en las bacterianas, las más frecuentes, Streptococcus del grupo B, Bacillus gram negativos, Listeria, y las virales, recordemos siempre las infecciones citomegalovirus postnatales y los enterovirus en los lactantes, ¿no? Aquí tenemos el caso de un bebé de 1 mes que viene por fiebre y convulsiones y podemos evidenciar que tiene dilatación ventricular, es una complicación muy frecuente de las infecciones en los niños. Hay alteración de la ecogenicidad, incremento de la ecogenicidad de las paredes ventriculares y en el estudio de resonancia magnética podemos observar que tiene, ya en el control a los 2 meses ya se estaba formando dilataciones quísticas de los ventrículos con formaciones de abscesos, contenido purulento ventricular con captación periférica de la pared ventricular, en este caso ya evidenciándonos una ventriculitis con formación de absceso y captación del contraste de la leptomeninges, pacientes que vienen con una meningoencefalitis. Este es un lactante con meningitis por estreptococo del grupo B, que viene por un episodio de convulsión, donde podemos observar aquí que hay un detritus en el espacio subaracnoideo adyacente al lóbulo frontal derecho. Miren la leptomeninges engrosada de forma bilateral. Aquí podemos observar cambios de necrosis cortical a nivel del lóbulo frontal derecho, colecciones subdurales aquí y podemos observar en la difusión las zonas de isquemia córtico subcortical secundario a probables trombosis venosas a nivel de la corteza cerebral debido al proceso inflamatorio que este paciente tiene. Aquí en las imágenes axiales igual podemos observar debris en la colección subdural en este paciente. Este es un niño de 28 días que viene por cirugía de mielomeningocele y rafismo espinal abierto, ¿no es cierto? Donde los niños vienen por hidrocefalia o tienen malformación de Chiari tipo 2, muchos con hidrocefalia importante que requieren un drenaje ventricular. Y en este caso el niño se le drenó. Miren la clásica anatomía o forma del cerebro en un niño como la formación de Chiari tipo 2, ¿no es cierto? Miren ahí la estenogiria, los ventrículos ondulantes ya post tratado con Shan y presentaba el niño en el examen inicial detritus dentro del ventrículo lateral izquierdo que evidenciaba restricción de la difusión en ambos ventrículos, aquí en el derecho e izquierdo. Y en el control al mes podemos evidenciar que hay mayor tejido inflamatorio con captación del contraste a nivel del asta posterior
del ventrículo lateral izquierdo, ¿no es cierto? Y en el corte coronal también podemos ver el debris en este niño también con la complicación de una infección por el drenaje ventricular en este paciente, ¿no? Este es un niño de 6 años, es un niño ya más grande, pero quería traerles este caso porque es un caso que podemos ver, que vemos mucho también en los lactantes de virus herpes simple, donde lo que podemos evidenciar es una alteración de señal, miren en FLAIR, compromiso principalmente de los lóbulos temporales. Aquí el niño presentaba restricción en la difusión, afectación de los ganglios basales y no tenía captación del contraste en las zonas afectadas. Recordemos siempre los virus en los lactantes, en los niños, van a venir encefalopáticos, convulsionan, pero no encontramos mayor captación del contraste y suelen ir con encefalopatía los niños con una infección viral, a diferencia de las infecciones bacterianas que vienen más por los signos de meningismo, ¿no? Podemos diferenciar así una infección clínicamente viral de una bacteriana. Las virales suelen ir con encefalopatía y las bacterianas más con inflamación de las meninges con signos de meningismo al examen físico. Como conclusión de la charla entonces del día de hoy, quiero que se lleven esto. Es importante, no informen una resonancia magnética, en general nunca, pero bueno, hablando de convulsión en un niño que viene por convulsión en un lactante, si no tengo la historia clínica. Si el médico no me puso el dato clínico en la orden médica, por favor, hablen con el médico. Y si no está el médico, el papá les va a decir la historia. Eso los va a ayudar un montón, nos ayuda muchísimo y nos va a orientar en el diagnóstico diferencial cuando tenemos imágenes que pueden superponerse como las patologías hipóxicas de las metabólicas, por ejemplo, ¿no? Así que, por favor, eso métanse en la cabeza. Si algo quiero que se lleven de la charla de hoy, de repente es eso, la historia clínica antes de informar una resonancia magnética en un niño por convulsión. Y recuerden, por favor, las causas más frecuentes: hipoxia, no la muy frecuente causa de convulsión, infecciones, malformaciones cerebrales, las malformaciones del desarrollo cortical aquí en la cabeza dentro de convulsión, errores innatos del metabolismo y no se olviden de la facomatosis, que no son patologías raras de ver. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Me encantó estar aquí con ustedes compartiendo, yéndonos también a todos mis amigos del SLAR. Así es que hacer más cursos para la mejora de la calidad de atención de la salud infantil en nuestra Latinoamérica querida. Gracias, Florencia. Muchas gracias a ti, Claudia, por la excelente clase, las imágenes preciosas, como siempre. Y ahora vamos a pedirle nuevamente que nos acompañe a Sara. Ya la había presentado, ella estudió en Sao Paulo, hizo su fellowship en París, en la universidad, en el Hospital Armand Trousseau, y ahora trabaja como neuroradióloga en el Hospital de Niños de Filadelfia. En esta ocasión nos va a hablar del estudio de las anomalías congénitas supra e infratentoriales más frecuentes. Muchas gracias, Sara. Ahí está. Buenos días otra vez, muchas gracias por la invitación. Y ahí la charla de Claudia estaba muy buena, entonces él habló un poco de unas cosas que yo iba a hablar, entonces vamos a enfatizar otras, ¿ok? Y son estudio de las anomalías suprainfratentoriales más frecuentes en los neonatos. Otra vez, ¿ustedes no ven? Perdón. Ahí está. Entonces, como siempre, yo voy a compartir con vosotros todo cómo yo veo un ultrasonido o una resonancia magnética y en general, pero ustedes pueden hacer como quieran, pero hay que mirar bien detallado el ultrasonido y la resonancia magnética para que no perdamos nada. Entonces, primero yo veo los ventrículos laterales, la simetría y el tamaño de los ventrículos, el tercer ventrículo, cómo es la morfología del corno frontal de los ventrículos laterales, cómo están los márgenes de los ventrículos, y voy
y después me paso para todos los CSF spaces, los espacios licóricos pericerebrales, y ahí ya empezó a mirar cómo estaba su sucesión, la giración del cerebro, y aquí, por ejemplo, les muestro la fisura sylviana, aquí el temporal lobe, y aquí en la resonancia magnética. Y ahí tenemos que dar mucha atención a la evaluación de la ecogenicidad y la intensidad de señal en la resonancia magnética. Y al fin, yo miro muy bien la línea mediana para todas las estructuras medianas, tanto en el ultrasonido como en la resonancia magnética. Y como la doctora Ruth hoy nos mostró bien, podemos ver muy bien el cuerpo caloso bien formado ahí, y ahí podemos ver el giro del cíngulo, el surco del cíngulo, podemos ver el tercer ventrículo, todos los recesos del tercer ventrículo, y ahí ellos dicen que no podemos ver bien el brainstem, pero yo los encorajo que sí, que miren el brainstem. Podemos ver el belly de la pons, midbrain, y ahí el cerebelo. Bueno, si buscamos en la literatura y en nuestra práctica clínica también, estas son las malformaciones que presentan en el periodo fetal y en el natal más frecuente. Invariablemente, la mayoría de ellas se presentan como ventriculomegaly. Y voy a presentar los casos que se presentaron como ventriculomegaly, pero no vamos a discutir ninguna hemorragia o como hidrocéfalos. Bueno, este es el caso 1 que se presenta, que viene con ventriculomegalía prenatal. Y aquí está un resumen de cómo yo miro. Voy a dejar aquí en algunos casos para que no nos olvidemos, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a hacer la ecografía, vemos que donde hay una deformidad del corno frontal de los ventrículos laterales que no son bien vistos. Los ventrículos laterales más posteriores que están como dilatados. No veo muy bien la fosa cerebral. Y ahí cuando veo la giración no está muy buena. Y cuando voy a la línea media, ya empezó que dónde está el cuerpo caloso, hay algo aquí, no sé, y ahí el pons está un poco pequeñito. Y este es la resonancia magnética. Entonces, los hallazgos son los mismos en la ecografía y la resonancia magnética. Solo la técnica es un poco diferente. Y por eso debemos prestar mucha atención en todos los métodos. Y ahí, entonces, los hallazgos son incomplete falx cerebri, y ahí tenemos fusión aquí en la aspecto anterior del lobo frontal, de los lóbulos frontales, y aquí una deformidad de los ventrículos, y aquí tenemos una comisura parcial, pero no tenemos la porción anterior del cuerpo caloso. Y aquí otro hallazgo en esta enfermedad, que es el centro incisivo central único, y ahí está. Bueno, esto era un caso de holoprosencefalia semilobar. ¿Y cómo se ocurren estos? Bueno, estos son los defectos de la formación de prosencéfalo. Que es inicialmente en la semana 4 postconcepción, tenemos 3 principales vesículas del cerebro, y ahí que hasta la 5ª semana tenemos el prosencéfalo se divide en telecéfalo y diencéfalo, y que van a originar estas regiones del cerebro. Entonces, todo en azul es el prosencéfalo, que son los hemisferios cerebrales, el tálamo y hipotálamos. Entonces, para que todo esto se ocurra, que vamos de 3 vesículas para un cerebro muy bien formado, tenemos que tener la formación primero, después hay una clivaje en la línea media,
y después la formación de las estructuras de la línea media. Pero si hay algo que no está bien, si no forman, podemos tener aprosencefalía o atelencefalia, que son incompatibles con la vida, no se forma como que los hemisferios cerebrales, o si no dividen en el medio, hay una fusión de los hemisferios cerebrales y ahí están las holoprosencefalías. Bueno, esto es un espectro y voy a mostrarles una frecuencia muy alta en los embriones, como que 1 en 250, pero la mayoría no evoluye para un feto, y ahí es por eso que, que en los nacidos vivos la frecuencia es más baja. Pueden ser letales, muy asociadas con las anomalías faciales, porque el prosencéfalo también hay una inducción junto con la inducción del prosencéfalo hay una inducción de la formación de la faz, de la cara. Y ellos tienen el desenvolvimiento neurológico no está normal, mucha distonia, apnea express y muchas disfunciones hipotalámicas y endócrinas. La etiología, muchas de las veces tenemos cromosomopatías como la trisomía del 13, que es la más frecuente, otras alteraciones genéticas, pero se acredita que sea una hipótesis multifactorial de multiple hit. Entonces, que sea genética, otros factores del ambiente y toxinas. Como les dije, este es un espectro de malformaciones, desde las más graves como que es holoprosencefalia lobar con completa fusión, un ventrículo único, y aquí una forma de interhemisférica, una variación. Hay también estas que son la holoprosencefalia, variación septoprióptica, que hay solamente fusión en la región priseptóptica de los lobos frontales. El resto del cerebro se parece como normal. Esto muchas veces nosotros diagnosticamos muy tarde. Y unas personas acreditan que la adhesión hipotalámica, que puede ser considerada como una forma frustra de holoprosencefalia, pero es difícil hoy de comprobar. Esta es una forma alobar, como les mostré, un ventrículo único, la fusión de los hemisferios cerebrales. En este caso podemos tener o no, pero aquí tenemos un cisto dorsal, y esta es una reconstrucción de la fase del niño con hipotelorismo, un cingonostrio único aquí, un nariz pequeño, y aquí tenemos una grave estenosis de las coanas y el incisivo central único otra vez. Aquí una variante interhemisférica. En los cortes coronales vemos que el corno frontal no está muy bien formado, no veo el septo pelúcido. Esto es como que el tercer ventrículo está un poco como que dismórfico, pero no veo nada ahí como fusión o otra cosa. Y cuando me voy aquí a un corte un poco más posterior, veo que la fosa cerebral la veo hasta aquí, y aquí hay un parénquima que cruza la línea media. Mejor vista en este corte, un poco más posterior también aquí. Entonces, esta es la variante interhemisférica, en que podemos tener el aspecto anterior del cuerpo caloso, un aspecto posterior, pero en la línea media hay esta malformación. Y aquí es la resonancia magnética fetal, que cuando vimos esta fusión aquí. Un otro caso, un continuo de holoprosencefalia, el caso 2, que no es tan infrecuente, creo que vemos muchas veces en ecografía fetal y postnatal,
es un caso un poco viejo en ultrasonido, pero creo que ustedes no tendrán ninguna duda de que no vemos el septo pelúcido. Hay una deformidad de los coronofrontales que se parece con una caja. Y ahí el mismo en la resonancia magnética. Todas las veces que lo vemos eso, tenemos que preguntar si el niño tiene alguna deficiencia de los ojos o de acuidad visual, porque puede estar asociado con hipoplasia de los nervios ópticos. Y ahí en este caso sí, el niño no veía muy bien. Y este es los hallazgos de la línea media. El corpo caloso está formado, pero como no hay el septo pelúcido, el fornix, que debería se juntar más o menos por aquí, o más o menos por aquí, en la región del istmo del corpo caloso, está muy bajo, está como que casi en el piso del tercer ventrículo, muy bajo y no se junta ahí con el corpo caloso. Entonces, este es un caso de septo-óptica displasia muy típico. Esta es la descripción típica que fue descrita hace muchos años por de Myers y que hay hipoplasia del nervio óptico y ausencia de septo pelúcido. Voy a recordarles que la ausencia del septo pelúcido no es diagnóstico de septo-óptica displasia. Hay que procurar cómo están los nervios ópticos. Otras veces, cuando no vemos el septo pelúcido, puede ser por causa de hidrocefalia crónica, por ejemplo. Y ahí son, pero en estos casos debemos procurar este. El caso 3 es ya hemos visto un caso semejante hoy. Entonces, en la ecografía, el coronofrontal del ventrículo lateral, ellos están muy separados, están como que apuntando para arriba, y ahí tenemos un tejido aquí que está un poco espeso, y ahí se llama bundles of Probst, los ventrículos paralelos con copocefalía, que es la dilatación asimétrica del aspecto posterior de los ventrículos laterales. Los ventrículos son paralelos, y aquí la línea media. Como la doctora Ruth ya nos mostró, la radiación, una distribución radial de la giración en la línea media. Y aquí, cuando veo en la línea, no veo el corpo caloso ni en ultrasonido, tampoco en la resonancia magnética. Y ahí tenemos una comisura anterior que está muy pequeñita por aquí, que no les mostró. Entonces, esa es una genesia completa del corpo caloso, o podemos decir comisura o agénesis. Entonces, este es un defecto de las estructuras de la línea media, y ahí, si las estructuras, si yo separo los hemisferios, pero las estructuras de la línea media no se forman muy bien, y ahí podemos tener ese tipo de malformación. Bueno, no voy a, este es el mejor estudio, revisión de este, y esta es la persona que creo que ha estudiado más de este en los últimos años. Entonces, estoy aquí, las figuras aquí son basadas en este artículo para les mostrar cómo podemos ver las malformaciones del corpo caloso. Cuando estamos ahí en la semana 7 de vida, hay una placa comisural que empieza a espesar. Y ahí es cerca de la lámina terminales, y ahí se forma una estructura que se llama lámina reunions. Y esta lámina reunions es donde todas las comisuras son donde las fibras de sustancia blanca van cruzar de un lado para el otro, que estarán ahí juntas. Entonces, por la semana, con el desenvolvimiento del cerebro, este azul pequeñito que yo estoy mostrando aquí es la comisura anterior, que una de las más antiguas, incluso en los vertebrados que son más, no primatas, pero como marsupiales, ellos tienen esta comisura anterior.
que cruza el paleocórtex, que es el córtex más antiguo. Y ahí empiezan con el desenvolvimiento, hay muchas fibras que empiezan a cruzar en paralelo con la línea media para formar el fornix o el precursor del fornix. Y ahí, un poco más adelante, tenemos la comisura anterior con sus fibras pasando por ahí. Tenemos más fibras indo de anterior para posterior y ellas empiezan a cruzar también de tal manera que se cruzan posterior en esta región aquí. Entonces se forma la comisura hipocampal. Y ahí, con el crecimiento y con el aumento de los hemisferios cerebrales, más fibras se van cruzando y ahí la comisura anterior y la comisura hipocampal, ellas tienen que se quedar más lejos una de las otras, más anterior y otra más posterior. Y con el tiempo se va y se forman más conexiones de un lado para el otro para formar el cuerpo caloso. Y ahí tenemos un cuerpo caloso completo. Entonces, esto explica cómo podemos ver unas de las malformaciones que voy a demostrar en un minuto. Si tienen duda en relación a las medidas de cuerpo caloso, la doctora Catherine Garel ha hecho este estudio muy bueno con todas las medidas del cuerpo caloso, la espesura, cómo de anterior para posterior y todo esto. Y aquí, como les mostré, es el isthmus, el splenium, el bari, el cuerpo y el lleno del cuerpo caloso y la lámina rostrales. El isthmus, la definición es donde el fornix se junta, que está como que, no se junta, pero está ahí como que encostando en el aspecto inferior del cuerpo caloso. Y ahí se cree que estaba la comisura hipocampal. Entonces, esto es la explicación, por ejemplo, de una comisura, una genesia parcial de las comisuras. No tenemos una lámina rostralis muy bien desenvolvida y el splenium aquí está un poco corto y todo el cuerpo caloso aquí es encurtado. Pero tenemos el isthmus aquí donde se reúne el fornix con el isthmus. O algo así. Como es muy grave que solo tenemos esta comisura, esta placa comisural, que ahí no tenemos la comisura hipocampal, no veo nada del splenium, no veo nada del lleno, solo veo estas fibras que cruzan y aquí está la comisura anterior. O ese, que es una genesia completa de la comisura hipocampal. Como les dice, el fornix está aquí y ahí se junta el isthmus. El isthmus no se junta. ¿Dónde está el isthmus y el splenium? No están ahí. Entonces, no hay formación. Si la comisura hipocampal no se forma, el splenium no se forma. Solo tenemos la parte anterior del cuerpo caloso. Y otras veces también podemos tener una genesia segmentar del cuerpo caloso, como en el medio aquí, que no se ve nada. Solo vemos en la parte anterior, solo vemos la comisura anterior se formó, la comisura hipocampal también, porque tenemos el istmo, pero las conexiones, no hay todos los señales para se conectar en el medio, no se formaron. Entonces estas fibras no están ahí. Esto también puede ser adquirido en casos que tenemos como un infarto en estas zonas. O, por ejemplo, cuando el cuerpo caloso está todo formado, vemos aquí el isthmus con el forno que se juntan ahí, el splenium, el bari y el lleno, pero está todo muy fino, muy delgado y muy pequeño, muy encurtado. Esto es porque este paciente tiene secuela de hypoxic ischemic injury. Entonces, ahora otro caso, que es un caso, muchas personas piensan que no podemos detectar malformaciones del desenvolvimiento cortical, pero vamos a ver. Este es un otro niño que tendría
una meningocelia torácica y se viene para ver si hay algo más en el cerebro. Les doy unos segundos para ver aquí el cerebro, pero yo creo que sea muy difícil ver así en solo estas imágenes, entonces le puse unas setas. Aquí tenemos una simetría de ecogenicidad de la sustancia blanca del lóbulo frontal izquierdo, que está más ecogénica comparando con el derecho. Cuando vemos las márgenes de los ventrículos laterales, a la izquierda está bien, pero mira a la derecha, hay un nódulo aquí. Y aquí es el mismo nódulo, aquí está homogéneo, un nódulo y homogéneo. Es este nódulo de heterotopía. Y aquí solo la correspondencia con la resonancia magnética, este nódulo, y había otros más aquí y aquí. Entonces, esto era una periventricular gray matter, una heterotopía de sustancia gris periventricular. Un otro caso de malformación de desenvolvimiento cortical, podemos ver aquí, como les dice, a mí me gusta ver el ventrículo, los ventrículos, pero también la giración. ¿Dónde están los giros en este niño que si no fue preterno, si no es prematuro, hace falta, no vemos ningún giro aquí, es un cerebro completamente liso. Observemos también que la corteza es muy espesa, no veo una diferencia entre la corteza y la sustancia blanca subcortical. Y los ventrículos laterales están dilatados. Aquí es la correspondencia de la sustancia blanca, de la resonancia magnética, que muestra una heterotopía subcortical en banda difusa, con un aspecto lisencefálico del cerebro. Aquí es solo un normal para que ustedes puedan comparar el normal de un bebé a termo con este que está mal formado. Este es un caso de lisencefalia con mutación del DCX. Y un otro niño con neonatal seizure, y ahí vemos otra vez los giros frontales aquí no están muy bien, ¿eh? Está como que, ¿dónde está un sulco que yo esperaba estar ahí? Mira cómo la corteza es muy espesa comparado con otras áreas, por ejemplo, aquí. La corteza no puede medir más de que 2 o 3 milímetros. Y aquí está muy espesa, como que 5 milímetros o otra cosa. Hay una simetría de la sustancia blanca también, que está más ecogénica en este lado comparando con el otro lado. Y aquí una simetría de ventrículos laterales. Este está un poco más como direccionado para arriba y está un poco más dilatado, dysmorphic. Veo que hay un tejido aquí que está thickened, que corresponde al fornix que está thickened, que está espeso. Y aquí la correspondencia con la resonancia magnética. Creo que ahora no tenemos duda de que sea este, pero esto es un companion case y creo que es muy difícil que veamos cuál es el lado alterado en este niño también, con la misma enfermedad, pero un poco menos severa. Cuando les muestro la tomografía, el reporte estaba como normal, el ultrasonido también, y ahí en unos días les hicieron la resonancia magnética, y ahí está. Bueno, mira, esta es una secuencia ponderada en T2, y no es artefactual. Entonces, cuando estoy viendo la milenización, si está normal o no de un bebé, yo intento como que usar las ventanas muy bien para que pueda pegar estos casos un poco más temprano. Muchos casos de esos son perdidos porque no podemos ver muy bien las malformaciones corticales que se acompañan. Solo vemos que aquí hay una milenización un poco acelerada comparando con el lado derecho. Mira como el señal en T2 está un poco más bajo aquí. Y otros señales también son, si veamos de perto también, el ventrículo lateral aquí es un
un poco deformado comparado con el lado derecho. Y este lado aquí, el hemisferio cerebral izquierdo, está un poquito más grande que el derecho. Y ahora si volvemos a la ecografía, podemos ver que este corno frontal es normal y este está como apuntando direccionado para arriba, como que un poco deformado. Y si ahora en retrospecto podemos también observar que este lobo temporal es un poquito más grande que el lobo que el derecho, pero es muy difícil hacer ese diagnóstico, es solo retrospectivo, creo. Estos son casos de megalencefalia. Megalencefalia no es igual que macrocronía, que la cabeza es grande. En este caso, el cerebro es grande. Si tenemos menos de 3 o menos lobos, le llamamos de displasia cuadrántica o quadrantic dysplasia, y estas son malformaciones en el espectro de overgrowth disorders. Pueden envolver el cerebelo también, del mismo lado, el brainstem. En estos casos no había nada. Y las malformaciones corticales asociadas en esas puede desde un aspecto paquigírico o polimicrogyra o casi nada, no vemos nada ahí. Solo vemos focal cortical dysplasia si hacemos la biopsia o cuando hacemos el hemisferectomía. Y ahí pueden ser isoladas o asociadas a overgrowth syndrome, y ahí están unas como que están dentro de las tauropathias. Un otro niño que viene con seizures, y ahí no vemos muchas cosas en esta ecografía. Además, no es la técnica adecuada, no son las mejores imágenes aquí. Entonces, como el niño no estaba bien, le hicieron una tomografía y le enviaron para nuestro hospital. Mira la tomografía con una área que está hiperdensa aquí, y se fue y cuestionaron si había una hemorragia o un tumor en este sitio. Mira aquí, en esta región. Y si volvemos a la ecografía, podemos ver que los contornos del ventrículo lateral izquierdo aquí está normal, pero aquí, mira, hay como una tienda, señal de la tienda aquí, como este. Y aquí, yo entiendo, pero en retrospecto podemos observar, y yo estoy apuntando para que prospectivamente podamos a mejorar nuestro diagnóstico en la ecografía. Y aquí está la ecogenicidad aumentada comparada con el lado izquierdo. Y aquí la resonancia magnética mostrando los mismos hallazgos, que hay una malformación de desenvolvimiento cortical aquí, con espesamiento de la corteza, como no podemos diferenciar bien el córtex de la sustancia blanca subcortical. Hay una anomalía de señal también. Y esto se fue diagnosticado como focal cortical dysplasia también. Bueno, otras malformaciones corticales que son vistas en los neonatos son las esquizencefalías. Y aquí a mí me gustaría solo para nos recordar que hay que diferenciar en un cisto encefálico por la presencia de la sustancia gris a lo largo de toda la cavidad, y que se comunica del espacio pericerebral con el ventrículo. Eso es un caso de esquizencefalía de closed lip. Podemos observar también la polimicrogiria a lo largo de la fisura silviana. Y en este caso ya lo sabíamos que tendría es un paciente de 1 año, pero cuando era un feto en la barriga, en feto hicimos una resonancia fetal, y podemos observar aquí que aquí estaba abierto y aquí estaba cerrado. Y esta es una secuencia que es sensitiva como que un EPI que es sensitivo a los artefactos, y ahí vemos que hay unos artefactos negros aquí que corresponden a hemorragia, y aquí también.
Entonces, solo para nos recordar que las esquistencefalías la mayoría se están diagnosticadas como labios abiertos en la prenatal, pero pueden cerrar en el postnatal. Y la mayoría se acredita que sea un insulto adquirido bien temprano en el periodo fetal. Y para la clasificación de las malformaciones de desenvolvimiento cortical, recientemente publicaron este artículo para las definiciones y todas las definiciones de cómo debemos describir están ahí. Bueno, y para las malformaciones infratentoriales, solo para nos recordar un poco de la anatomía normal del verme cerebelar. Esta es la fisura primaria que separa el lobo anterior del posterior de verme cerebelar. El anterior, comparado con el posterior, es un para 2. Entonces, esto hay que ser 2 veces más grande que este. Y aquí está la fisura prepiramidal. Hay que también observar bien el fastidio, que este es el tacto del cuarto ventrículo también. Y hay que hacer un ángulo agudo. Y el lóbex, que está aquí, que es la punta de la médula oblongata. Existen también las normativas de las medidas del cerebellum y de la pons, y esta es una que usamos. Bueno, en la ecografía, como les dije, no solamente la porción supratentorial, como en este caso, que me parece que sea una genesia de cuerpo caloso. No veo muy bien los ventrículos laterales, está ahí alargado el tercer ventrículo, hay un aspecto de aquel staghorn de los ventrículos laterales. Pero también, cuando estamos haciendo ahí, hay que poner el foco aquí en la fosa posterior y podemos ver que hay un aumento del espacio licórico en la fosa posterior. Cuando vamos a la línea media, el cuerpo caloso no está ahí, y ahí cuando vemos la fosa posterior, solamente esta parte del verme cerebelar es vista, y ahí todo está con CSF. Y esta es una mastoide, cuando ponemos el transductor en la mastoide para ver, no vemos el verme cerebelar. Bueno, esta es la comparación con la resonancia magnética, y esta es una malformación de Dandy-Walker bien clásica. ¿Cuáles son los hallazgos de la malformación clásica de Dandy-Walker? Hipoplasia y un vermes que no es muy bien desenvolvido. Tenemos un alargamiento de la fosa posterior con un aspecto quístico. El tentoro, que debería estar ahí más o menos en el occipital, el tentoro cerebelli, que está ahí, tiene que inserir en el occipital más o menos al nivel del músculo nucal, pero aquí está muy alto, y la tórcula también está muy alta. El tegmento vermian angle, que es un ángulo que trazamos una línea paralela al brainstem y otra para el vermes, y ahí en este caso está casi que 90 grados, más grande que 40 grados. La mayoría de los casos se traducen en Dandy-Walker también. El fastidio point, que el punto fastidial que les mostré, que tiene que tener un ángulo agudo, y aquí está obtuso o está un poco como flat. Y ahí hay un señal que voy a mostrarles, que es el tail sign, que es sugestivo de Dandy-Walker, pero no es siempre, presente, y no es siempre específico para Dandy-Walker. Y aquí, solo para mostrar que el Dandy-Walker puede se presentar así, como una clásica, pero también hay otras malformaciones supratentoriales, y principalmente del brainstem, y ahí cuando está asociada al brainstem, malformaciones del brainstem, el pronóstico es mucho peor. Bueno, este es un embrión, un embrión de 7 semanas pos la concepción, y aquí está la porción
dorsal de este embrión. No vamos a entrar en muchos detalles, pero la placa cerebelar hay que desenvolver la membrana, área membranosa anterior, hay que perforar, y este también hay que desenvolver para que todo se va correcto. Y un poco más adelante, la área membranosa posterior también se perfora para que el líquor se comunique libremente con del cuarto ventrículo con los espacios cerebelares de la fosa posterior. Y esto se ocurre aproximadamente hasta 20 semanas de edad gestacional. Entonces, este es normal, pero en Dandy Walker no hay ruptura de la área membranosa anterior, y también la placa cerebelar no se desenvolve muy bien. Entonces, hay todo ese flujo de líquor, hay una rotación superior del cerebelo. ¿Cómo diferenciar un Dandy Walker de otras cosas que son más benignas, como por ejemplo hipoplasia del verme cerebelar o una persistencia del cisto de la bolsa de Blake? Por ejemplo, el tegumento vermian-engo, como les mostré, que cuando son menos de 23 o 25 grados, que es considerado normal, pero acima de 40 grados es anormal. Y los Blake Pouch Cyst y Vermian Hypoplasia están ahí como entre 23 y 40. Otro señal para diferenciar el Dandy Walker de otras malformaciones que no son tan graves es la posición de la tenia tilacoroidea complex. Esta tenia tilacoroidea complex es un tejido que se va desde la porción posterior de la médula oblongata superior hasta en dirección al vermes. En el normal, mira, son estas dos líneas lineares aquí, estas líneas aquí. En el normal, ellos tienen que apuntar para adentro y para arriba, como en este caso. O aquí en el Blake Pouch Cyst, que está para arriba y para adentro en la axial. Pero en el Dandy Walker, están ahí en el axial, están ahí para afuera. No, ellos deberían estar así y están ahí. Pero eso se lo vemos bien con la resonancia magnética, pero es un hallazgo que nos ayuda. Y el TEOSA, que es un poco controverso, pero no es específico de Dandy Walker, pero está ahí muchas veces presente. Los señales para el desenvolvimiento del aspecto inferior del vermes hay que ocurrir para que se llama el rhombic lip, y ahí se cierra aquí. Pero si no hay las señales para este desenvolvimiento normal, eso está hipoplásico y empieza a proliferar unas células que no están normales, y ahí se abre se está ahí y se queda abierto, no se cierra como aquí. Y aquí son resonancias fetales nos mostrando cómo es el normal cuando se cierra el rhombic lip, pero en Dandy Walker, que este tejido aquí se prolifera, se abre y se va. Y ahí es el TEOSI. Pero esto es un señal de disgénesis del inferior cerebellar vermis, y no es específico de Dandy Walker. El Blake Pouch Cyst, una cosa que tenemos que ver, el vermes es normal. El vermes tiene el tamaño es normal, y la tenia tilacoroidea también está en posición normal, aquí para adentro y aquí en dirección para arriba. Pero si tenemos, principalmente en el prenatal, si tenemos una duda, tenemos que, es bueno que, porque el cerebelo, él se desenvuelve a lo largo de los primeros años de vida también. Entonces, si tenemos duda, hacemos un follow-up con las imágenes. Entonces, ¿cómo se hace el Blake Pouch Cyst? Tenemos que romper la membranosa posterior, pero si no rompe, y ahí se queda el flujo del líquido, no se va libremente desde el cuarto ventrículo, y se empieza a formar un cisto aquí en la bolsa de Blake, que es
es la persistencia de esto. Esto puede, hay algunos casos que puede persistir, pero y ahí después tener una ruptura tardía. Una otra diagnóstico diferencial es la megacistera magna, que como sabemos hay muchas aceptaciones que son derivadas de los vasos que están ahí dentro del tejido conjuntivo epidural, y también algunas aceptaciones de la Fox cerebelli que puede ser multiseptada. La medida de la megacistema magna de la resonancia se acredita que sea mejor en el corte sagital desde el declive, que es el primer lóbulo después de la fisura primaria del verme cerebelar, hasta la tórcula. Más de 10 milímetros también no está normal. Y el arachnoid cyst, no tampoco infrecuente, que ahí tenemos efecto de masa, es extraxial, no, en general no está en la línea media, el fastidio está normal como agudo, un ángulo agudo, y en general puede haber una comunicación pequeña, pero en general no hay comunicación con el cuarto ventrículo. Y otra cosa, a pesar de temas, aún tenemos efecto de masa en el verme cerebelar, tenemos el vermes está normal y podemos observar todos los lóbulos del vermes. Y la hipoplasia cerebelar, que ahí tenemos que medir. El vermes hay que, cuando trazamos estas líneas aquí, el vermes hay que tocar o la línea de arriba o la línea de abajo que pasa por el lóbex. Y si no está, ahí hay una hipoplasia. En este caso, una hipoplasia pontocerebelar. Miren que la pont es muy pequeña comparada con el midbrain y con la médula oblongata. Entonces, este es un cuadro y cuáles son los señales que yo pienso que son los mejores. Número 1, encontrar el vermes y observar si es hipoplástico, si están todos los lóbulos del vermes. La fisura primaria, la fisura prepiramidal y después la fisura secundaria y principalmente en el postnatal intentar observar todos los lóbulos del vermes cerebelar. Esto podemos hacer también con la ecografía. El punto fastidial, que también es flat en Dandy-Walker, en los otros es normal, y un ángulo tegumento vermiano más de 40 grados. El pronóstico depende de la lobulación del cerebelo, y ahí está asociado, pero hay muchos casos que tienen Dandy-Walker, pero ahí están bien, pero cuanto menos cerebelo tienen, y más malformaciones supratentoriales, y también del brainstem, peor es el pronóstico. Y hay muchas clasificaciones de pero actualmente preferimos usar Dandy-Walker Malformation the Classic y los otros, hipoplasia del vermis, Blake Spot Cyst, y no llamar todo de Dandy-Walker. Y creo que las clasificaciones se van a involucrar. Desde cada año, a cada 5 años hay una nueva clasificación. Bueno, revisamos todo esto, es lo que a mí me gustaría hablar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sara. Espectacular tu clase. Y ahora vamos a la última clase de esta jornada. Ya estamos un poco atrasados, pero han estado tan espectaculares las clases que la verdad que da un poco lo mismo. Ahora vamos a dar la bienvenida a la doctora Elida Vázquez. La doctora Elida nos va a hablar de correlación de resonancia magnética fetal e imagen postnatal en las lesiones de cabeza y cuello. Ella es médico radiólogo pediátrico del Hospital Universitario Vall d'Hebron, es la jefa de servicio pediátrica de este mismo hospital, es vicepresidenta de la Sociedad Española de Radiología Pediátrica y hizo su especialización en radiodiagnóstico en la Universidad de Oviedo. Así que, doctora, muy bienvenida. Puede compartir pantalla nomás. Doctora, ¿está por ahí? Sí, sí, sí. Ahora comparto Ok. pantalla. Ahí, muchísimas gracias. ¿Lo están viendo?
Todavía no está en modalidad de presentación. Ahora sí, ahora sí. Muchas gracias. A ver, modo de presentación. Por favor. Bueno, no está saliendo bien. A ver. Perdone. No, tranquila, no hay ningún problema. Ahí Me está la pare- introducción. Me parece que pasa directamente a la introducción. No puedo poner los agradecimientos por algo. Bueno, pues muchas gracias a la Sociedad Latinoamericana. Es un placer. Muchas felicidades a la profesora anterior, Sara, que fue muy completa su exposición. Y bueno, es mi primera vez aquí. Espero que les interese este tema. Yo, como me han presentado, trabajo en el Hospital Valdebrón de Barcelona, soy radiólogo pediátrico allí, ahora soy la jefa de servicio y me dedico bastante a la resonancia fetal y neonatal. Entonces, aquí vamos a hablar de resonancia fetal en sobre todo la región de cabeza y cuello, o sea, y un poco de la correlación postnatal, también normalmente por ecografía y resonancia. Entonces, en lo que se refiere a la fetal, tanto la ecografía como la resonancia pueden proporcionar detalle del perfil facial fetal y también del cuello. Se utilizan 5 planos básicos para evaluar la cabeza y el cuello del feto en la ecografía. Plano axial, que pase por el cabo septum pelúcido y el cerebelo, plano sagital y coronal, plano sagital de la columna cervical, plano transversal de las órbitas. Ya sabemos que la ecografía tiene la importancia, ¿no?, de la exploración en tiempo real, pero tiene también bastantes inconvenientes. Ahora con la técnica 3D se puede mejorar, ¿no?, la adquisición y estudiarlo a continuación, ver bien el perfil medio sagital y disminuir la variabilidad interobservador. Y en cuanto a la resonancia, pues usamos sobre todo secuencias Haste en los planos sagital, axial y coronal, que son más útiles con el feto ya mayor en el tercer trimestre y aportan una mejor visualización de la vía aérea. Tenemos que saber que varias de las anomalías que vamos a mencionar se van a asociar con aneuploidías, cromosomopatías, trastornos genéticos y que hoy en día la genética es muy importante. Como sucede en el sistema nervioso central, la ecografía y la RM son de nuevo técnicas complementarias en la región de cabeza y cuello fetal. Se empieza siempre por la eco, pero con mucha frecuencia la resonancia también aporta. Veo que no me salen las fotos. Veo que no me salen las fotos, lo siento muchísimo. Doctora, a lo mejor puede reiniciar la presentación.